hermanas y hermanos de comunidades indígenas y afromexicanas. Es para mí un honor, como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, y un privilegio, como mujer chinanteca, presentar este dictamen de Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Pueblos Indígenas, que contiene el proyecto de decreto de la Ley General de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Un dictamen único e histórico en la vida de nuestro país, pero en especial en la vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Porque hay que decirlo, con su aprobación estamos dejando atrás la negra y larga historia de despojo de nuestros territorios y recursos naturales, realizados por el régimen neoliberal. Hoy es un día histórico, ya que después de 30 años de ratificado el convenio 169 de la OIT por parte del Estado mexicano, que establece el derecho a la consulta indígena, por fin ha llegado el día en que estamos armonizando nuestra legislación con dicho instrumento internacional. Con este importante paso, hacemos justicia a nuestros pueblos indígenas para que su voz y su participación sea una realidad en la construcción de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Quiero agradecer enormemente a quienes participaron en todo este proceso de consulta que llevamos a cabo para fortalecer este dictamen. Agradezco en especial a las autoridades y organizaciones de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a académicos, expertos, instituciones educativas, entre otras. Agradezco también a mis hermanas diputadas y hermanos diputados de las comisiones de Gobernación y Población y de pueblos indígenas. Decirles muchas gracias por acompañarnos en esta lucha por la defensa y protección de los derechos que tenemos como pueblos indígenas, a ser consultados cuando se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarnos. Porque hay que recordar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas hemos vivido en un desierto normativo, producto no de la naturaleza, ni de la fortuna o la desfortuna, sino de la mano frívola de los abusivos. La ausencia de una ley de consulta ha sido el pretexto idóneo para el despojo y el robo de nuestros recursos. Antes de esta ley se promulgaron otras, pero no iguales. Ninguna de ellas atendió el reclamo de los pueblos sobre sus derechos como hoy se atiende en este dictamen. Quiero citar a Florencia Mayón, quien se inspiró en la dirigente mapuche Rosa Isolde para designar a la nueva esperanza indígena como una flor que renace. Hoy quiero decirles que no solo ha renacido una flor, sino que ha renacido muchas flores de la esperanza. Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, este dictamen que hoy se somete a su consideración recoge los sentimientos y las necesidades de nuestras naciones originarias. Representa también una demanda histórica de nuestros pueblos y una bandera de lucha que tiene tres principales virtudes. Como bandera de lucha representa un reclamo histórico. Podemos rememorar el año de 1922, cuando Felipe Carrillo Puerto, conocido como el apóstol rojo de los indígenas, pronunció su discurso de toma de posesión en Maya y refrendó su bandera de tierra, libertad y dignidad. También es importante mencionar que es una de las principales demandas del movimiento indígena y de la lucha zapatista de 1994. Por ello, esta ley reúne la mayor parte de las reivindicaciones indígenas en las últimas décadas. Quiero enumerar las tres virtudes de este proyecto de decreto. La primera virtud es que reconoce la voz de nuestros pueblos y comunidades indígenas.
La segunda virtud es que cumple con los estándares internacionales en la materia. La tercera virtud es que se construyó con la participación de nuestras comunidades indígenas y diversos sectores que se interesaron en el tema. Si algo puede decirse con orgullo, es que esta ley de consulta fue construida por diversas voces. Aquí quiero reconocer el trabajo de mis compañeras y compañeros quienes presentaron iniciativas sobre la ley de consulta y fueron a quienes voy a mencionar: Armando Contreras Castillo, Teófilo Manuel García Corpus, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, Marcelino Rivera Hernández del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y la suscrita, y el diputado Delfino López Aparicio, que en paz descanse, ambos del Grupo Parlamentario de Morena. Ahora bien, y como ya se explicó en el dictamen que hoy se somete a votación, se implementaron diversas acciones para realizar una consulta lo más incluyente y amplia posible, misma que a pesar de la pandemia por COVID-19 fue exitosa. Los foros de consulta se realizaron de manera extensa y participativa. Quiero agradecer a todas y a todos quienes participaron en todo este proceso. Finalmente, quiero mencionar que se incorporaron los resultados del proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanas que implementó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por todo lo anteriormente comentado, diputadas y diputados, quiero solicitarles su voto a favor para la aprobación del presente dictamen, para que el Estado mexicano pueda resarcir el daño que tiene con las comunidades indígenas. Una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas necesariamente pasa por legislar a su favor. Quiero también decir que en los años de los gobiernos neoliberales, el Estado mexicano mostró una imperturbable frialdad para con nuestros pueblos indígenas. Las normas jurídicas sirvieron para autorizar la matanza colectiva, el despojo del patrimonio y de nuestros territorios, y de paso quiso acabar con nuestras culturas y tradiciones. La mirada desdeñosa de las instituciones, en una complicidad cínica, pretendieron volver a unos cuantos ricos a cambio de generar una pobreza en nuestros pueblos. No más abusos. Las invito a que participemos con el espíritu de una fiesta y una gran... El tiempo se ha agotado. Voy a concluir, diputada presidenta. Por favor. Hermanas y hermanos, no podíamos aprobar una ley de consulta sin consultarles a ustedes. Por eso, desde esta alta tribuna del país, quiero decirles que vivimos nuevos tiempos, nuevos aires nos soplan, y con el nuevo régimen que ustedes eligieron, que se escuche lejos y que se escuche fuerte, en este nuevo capítulo de la nación, nunca más un México sin nosotros y sin nosotras, los pueblos indígenas y afromexicanos. Nunca más un megaproyecto sin nuestro consentimiento. Muchísimas gracias. Dimakalahaza, tohala.